lo correcto, lo técnicamente hablando, se le dice peso. ¿Listo? Podemos volver un poquito atrás. Otra que es enfocándonos un poco más en la entretela no tejida. Nosotros recién hablamos de la que es como de papel, la que es liviana, la que se fusiona. Pero como no tejido también están los interlones. El interlón, que normalmente viene en un rollo blanco grande, que eso se suele utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, se suele utilizar para generar volumen cuando necesitamos algo mucho volumen, por ejemplo la falda, los cancán. O por ejemplo, hay gente que hace con los interlones, compra el rollo y con eso hace pretinas, ¿sí? O muchas veces, por ejemplo, ya viene la pretina cortada y lo que hace es que se corta en el interlón, ¿sí? Con ese interlón también se usa, por ejemplo, para generar, por ejemplo, algunos cuellos. Pero ¿cuál es el punto que ustedes tienen que tener en cuenta? Si ustedes hacen un cuello con un interlón, sepan que va a ser una prenda que va a tener baja vida útil o corta vida útil y que el cuello no va a tener un apresto a los 6 meses como cuando ustedes lo confeccionaron al primer mes. ¿Listo? Que son estos que estamos mirando acá. Entonces, bueno, ustedes se han dado cuenta también, por ejemplo, ahí en el mostrario, que hay interlones que son blancos y otros grises. ¿Cuál es la idea? Aunque parezca obvia, es fundamental decirlo. La idea es que las entretelas no se deberían notar en la prenda. Por eso a las prendas claras se le pone el blanco y a las prendas oscuras se les pone el gris. Ustedes podrían decir, venga, pero ¿por qué no hay lila, verde? Porque la idea es que haga match, son los colores básicos que hagan match con la paleta de colores en general que nosotros usamos en las prendas. ¿Sí? Acá viene algo muy interesante en la sastrería, que es, vamos a arrancar por los crines. Los crines es algo que es fundamental y es muy importante en la sastrería de alta gama. ¿Por qué? ¿Sabían que los crines vienen y están desarrollados con pelo? Muchas veces pelo de camello, pelo de caballo, como que vienen desarrollados de esa forma. Y con los crines se hace lo que normalmente nosotros llamamos plastrón. ¿Sabían ustedes exactamente ese que tú estás agarrando? Por allá atrás ustedes también tienen mostrario. Bueno, si ustedes se dan cuenta, los crines, que es lo que está ahí atrás, es fundamental de que ustedes lo elijan de la misma manera como están eligiendo la primera entretela para el tipo de tejido que van a usar. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a dar dos mostrarios para que entiendan claramente. Esto se llama paño alpaca. El paño alpaca es algo muy fino y tiene un peso muy particular. Entonces lo voy a pasar de aquí para allá. Te lo voy a pasar a ti. Cuéntame, por ejemplo, tú para este paño, ¿qué tipo de crin utilizarías? Y, por ejemplo, ustedes de aquí para allá. Esto es bien pesado, ¿cierto? Bien. En los crines, como ustedes se dan cuenta en el mostrario, también viene por pesos y por aprestos. ¿Por qué por apresto? Porque yo, por ejemplo, si le pongo un crin muy liviano a una tela pesada, pues no va a hacer ninguna función. No le va a generar el cuerpo que nosotros necesitamos acá. Algo muy importante, ustedes creen, les voy a hacer una pregunta. A la sastrería de mujer, ¿ustedes le ponen un crin o no le ponen crin? No sé. Es que pesaría mucho la prenda. Normalmente, ¿ustedes qué creen? ¿Que le ponen crin o no le ponen crin? Pues si se supone que esto sirve para fuerza de pecho, ¿no? Porque la mujer tiene busto y eso le incomoda. Exactamente, normalmente para sastrería de mujer no se le pone crin. Porque lo que se le pone normalmente a la sastrería de hombre y lo que se hace es resaltar las curvas del hombre, terminar de armar y que quede completo, que quede armado.
Entonces, ¿qué es fundamental? Para, por ejemplo, ustedes que tienen ahí se van a dar cuenta que hay dos aprestos. Entonces, por ejemplo, una tela liviana como esta, si esto fuera un sastre de hombre, tú le vas a poner la más liviana. Pero sí, vamos a utilizar, perdóname, pero si vamos a utilizar, por ejemplo, este, que es el alpaca, que es algo muy, muy pesado, si tú le pones el primero, que es el más liviano, pues no te va a agarrar forma. Es decir, que, por ejemplo, para algo como eso deberíamos utilizar lo más pesado, ¿sí? Puntualmente de los crines, normalmente en el mercado hay 4 tipos de crines. ¿Y cuál es la forma correcta de que ustedes lo elijan? Dependiendo del tipo de paño que van a usar. El más liviano para los paños más livianos y el más pesado para los paños más pesados. Bien, también tenga presente que el crin se puede usar como full canvas o como middle canvas, dependiendo del tipo de confección que ustedes vayan a hacer. ¿Sí? Después hay otra parte que se usa en la parte de adelante, de nuevo, para generar forma, que es la guata. ¿Sí? Que obviamente, por ejemplo, a este tipo de confección no le vamos a poner una guata. Le vamos a poner algo que genere forma, pero de pronto no tan pesado como una guata. ¿Sí? Guatas de la misma manera hay desde las más livianas, que se llaman prensadas, o hay otras que son abullonadas, que son con las que nosotros ya generamos muchísimo más volumen. Y también en guatas vamos a encontrar las guatas que son fusionables, que vienen con una capa de poliamida pegante para que nosotros lo podamos adherir, y hay otras que no. ¿Sí? Que es esta que está acá, por ejemplo, la guata suavizante. Ahorita vamos a hablar de la guata suavizante porque, por ejemplo, ¿alguien sabe para qué más se usa la guata suavizante en la sastrería? No, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, la guata fusionable. Por ejemplo, la coleta. ¿Alguien sabe para qué se usa la coleta? La coleta es una tela que viene normalmente en 2 colores, en blanco y en cambio. Y se utiliza también para la parte de la fuerza de pecho. Pero creativamente yo los invito a que le puedan como reinventarse y darle otros usos. Te cuento, por ejemplo, artesanalmente nosotros hay gente que la lleva para, por ejemplo, para hacer libros. Por ejemplo, a lo que voy es que este tipo de telas es muy amigable, es muy maleable y se puede utilizar para diferentes cosas. ¿Listo? Sí. Bien, entonces ya cerramos ese tema de esas entretelas, que pueden ser entretelas tejidas, no tejidas o entretelas de pelo. Y todas estas, lo que están buscando dentro de la prenda es que den cuerpo. ¿Listo? Entonces ya vamos con una característica de las entretelas, que nos den cuerpo. Entonces acorde a esos delanteros, ¿qué tipo de entretela voy a ponerle? Si es un delantero de un saco sastre, entonces ¿qué tipo de entretelas que me formen las canvas voy a ponerle? Que son las entretelas de pelo que estaban viendo ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que estas entretelas lo que van a hacer es darle densidad a la prenda. ¿Listo? Otorgándole más estructura, este conjunto de entretelas, y un armado potencial. Entonces toda la parte de sastrería, sea femenina, sea masculina, vamos a utilizar este, y lo vamos a trabajar bajo ese término, que nos den cuerpo. Muy bien, hay otras entretelas que ahora sí las vamos a ver y nos vamos a enfocar en la siguiente propiedad o lo que vamos a obtener de ese uso, y es que nos den dureza. ¿Listo? Y aquí ya arrancamos con entretelas de camisa, afiladas de camisa. Que es un punto fundamental que yo les recomendaría que ustedes tengan en cuenta a la hora de elegir una buena entretela de camisa, es el tipo de apresto que yo le quiero dar al cuello y a los puños. ¿Qué quiere decir apresto? Que básicamente, en palabras coloquiales, que quede un cuello más duro o un cuello más ligero. ¿Sí? En las entretelas de camisa, como ustedes se dan cuenta, los que tengan el mostrario, toda la entretela de camisa viene tejida. Y ahí vamos a encontrar en diferentes pesos. Vamos a encontrar una más liviana, que ustedes se dan cuenta cuando ustedes la toquen, que pueden sentirse que es más maleable, y hay otra que es más rígida. Y otra gran diferencia que van a notar es que unas tienen el pegante liso y otras tienen el pegante con gránulos, que se llama granulada. ¿Cuál creen ustedes que es la gran diferencia ahí?
¿Cómo se adhiere? ¿Cómo se adhiere? Las dos tienen, obviamente si están en el mercado, las dos pegan bien. O sea, la diferencia más bien, a ver, tenemos la oportunidad de otra persona a ver qué más nos dice. Por ejemplo, tú. Ni idea. Bueno, por ejemplo, tú, ¿qué te imaginas? ¿Cuál es la diferencia entre una entretela lisa y una entretela granulada? Cómo sellan los granos es diferente a la otra. O sea, siento que los granos tienen más fijación en sectores. ¿En sectores? Bueno. ¿Qué sucede? En realidad, muchas personas piensan que por ser lisa no pega igual que la granulada. Y en realidad no. Están diseñadas las dos para que peguen exactamente igual. Algo muy importante que les voy a explicar más adelante, pero para que lo tengan presente, es el éxito de que una entretela quede perfectamente fusionada está puesto en tres cosas: tiempo, temperatura y presión. Eso es fundamental. Y cuando yo les digo que es fundamental, quiere decir que ustedes ese debería ser el ABC de que una entretela les quede bien fusionada. ¿Por qué razón? Yo me imagino que ustedes no deben tener todos una fusionadora de sanduchera o una fusionadora de rodillo. Y me imagino que ustedes el fusionado lo hacen con plancha. Que es importante que ustedes tengan presente de que técnicamente desde la fábrica la entretela y la poliamida está diseñada para que haga la adhesión con una temperatura exacta, con una presión exacta y con un tiempo exacto. ¿Sí? Entonces la diferencia en realidad, si ustedes creen que porque tiene gránulos va a pegar mejor que la lisa, no, ahí hay un error. En realidad, la lisa lo que les ayuda es que si ustedes tienen una tela con un tejido abierto y mucho más liviana, pues que no se pase el pegante, que sea mucho más fácil la adhesión. La granulada se puede utilizar perfectamente. Por ejemplo, les voy a compartir estos mostrarios de camisería. Si ustedes se dan cuenta, compartamos este para allá, por favor, muchas gracias, compartámoslo por acá. Si ustedes se dan cuenta, la entretela de camisa, la tela para camisa es muy liviana. Es decir, no tiene el suficiente peso como para fusionarlo con entretela granulada pesada, porque hay altas probabilidades de que se traspasen. Es decir, que la entretela granulada normalmente necesita que el peso de la tela sea un poquito más pesada y que el tejido sea más compacto. ¿Listo? Ya ahorita pasa para acá, para ese lado. Los troqueles de camisa es como un desarrollo que se ha venido haciendo en la industria. ¿Y qué beneficio tienen ustedes respecto a los troqueles de camisa? Que básicamente ya está hecho el diseño de la camisa que ustedes elijan. Y la funcionalidad es, pues no tienen que ustedes agarrar la entretela, cortarla, y se van a dar cuenta que en cuanto a troqueles de camisa ustedes van a encontrar yo te diría que la mayoría de tipo de cuello que hay y de puño. Entonces eso es un gran beneficio. Una pregunta que me podrían hacer ustedes es: Andrea, ¿y si ya hay troqueles, por qué siguen vendiendo la entretela entera? Porque industrialmente, por ejemplo, si ustedes confeccionan en masa, lo que hacen ellos por rendimiento es hacerlo por metro. Les rinde muchísimo más hacerlo por metro que de pronto comprar el troquel. Pero por ejemplo, para ustedes, para empezar, les conviene quizás hacerlo así. O si ustedes quieren diseñar algo puntual y diferente, les sirve hacerlo con la entretela completa. Bien, entonces fíjense aquí en estos que siguen dando dureza, los troqueles de camiseta. Entonces lo primero que estábamos viendo eran las entretelas de camisa. Ustedes tienen que conocer la entretela de camisa porque ustedes que están estudiando, ¿cierto? Que están manejando colecciones en donde solamente hay 1 o 2 cuellos, ¿cierto? Muy poquitas prendas, o incluso cuando vayamos ya a una empresa de manera industrial que necesitamos producir un cuello diferente. Cuando ustedes tienen que tener un cuello diferente, tienen que saber patronar y cortar las plantillas de los troqueles. ¿Listo? Entonces por eso también existen las telas de la camisa. Ustedes tienen que aprender a sacar esa plantilla. Recuerdan que estas entretelas que dan dureza tienen que salir sin márgenes de costura.
Bien, tenemos que aprender a sacar toda la plantilla. Cuando ustedes sacan la plantilla de un cuello, no solamente es la forma del cuello, sin márgenes de costura, debe tener ciertas zonas en las que va a tener un reforzamiento especial, como por ejemplo en las puntas de los cuellos. Entonces saber sacar una puntera, saber sacar un pie de cuello o una cintilla, ¿listo? Por eso es importante que tengamos los dos. En la industria ya conseguimos los troqueles de camisería. Miren, aquí esta es una máquina troqueladora, este es el troquel, aquí ya nos están sacando todos los tipos de troquel. Lo que pasa es que cuando nosotros mandamos a sacar un troquel de un diseño de mi camisa tiene una punta más larga que la otra y voy a sacar 200 camisas. Cuando yo mando a hacer ese troquel en la industria, ese troquel será mínimo para 100 unidades, ¿listo? Y tiene un precio elevado. Entonces por eso es que tengo que saber hacer la plantilla. En la industria ustedes ya van a conseguir todos los tipos de cuello. Miren, aquí por ejemplo están todos los tipos valentinos y ustedes los consiguen por la medida del escote. Los cuellos los van a conseguir por la medida en centímetros, ¿listo? De talla a talla incluidas las tallas intermedias. Lo mismo pasa con los puños. Entonces ustedes pueden conseguir un puño para una camisa de corbata, para una camisa de smoking, es decir, que sean puños de mancorna o puños rectos, puños con las puntas suavizadas, redondeadas, en fin, todos los tipos de cuello y de puños que ustedes se puedan imaginar, ¿vale? Miren la pila tan grande de troqueles que hay, y cuál va a ser ese resultado final, esta estructura tan firme y precisa, esa estructura que le va a dar a mi camisa. Pero no nos podemos limitar solamente al cuello y a los puntos. ¿Cuáles son los otros troqueles que vemos en la camisa? Las pecheras, las portañuelas, las tapas de los bolsillos, ¿listo? Entonces, ¿por qué son estas partes? Si se dan cuenta, mi camisa, ¿cuántos componentes tiene? Tiene cuello y tiene una estructura diferente. Tiene puño, tiene una estructura. Tiene portañuela, también tengo que dar una estructura diferente. ¿Listo? La pechera. Entonces tengo que ver, ambas pecheras las voy a fusionar o solamente la pechera en la que voy a hacer los ojales. ¿Bien? Ahí, si es un cuello, esos son los troqueles. Aquí ya estamos viendo el producto terminado, pero lo que nos está mostrando André son esos troqueles ya funcionados en la tela. ¿Listo? De ahí tendremos que cortarlos, dejar márgenes de costura para hacer el ensamble y confeccionar esos troqueles. ¿Listo? Entonces fíjense cómo una camisa es una prenda completa, pero tiene diferentes componentes. Y acorde a ese componente, tengo que saber cuál es el tipo de entretela que voy a usar o cuál va a ser el troquel que voy a implementar. ¿Vale? Esa es la elegancia de la camisa. Lo que más visto en la camisa es el cuello y los cuellos. ¿Bien? Luego de los troqueles de camisa, seguimos con las que dan dureza y están las pretinas industriales. Bueno, las pretinas también son una entretela porque por obvias razones están dentro de las telas, ¿no? Y en pretinas hay diferentes pretinas. Una que no está ahí, pero que es importante que sepan que también existe, es la pretina de interlón, es decir, la pretina de papel, ¿sí? La primera que está allá se llama pretina de Van Roll. Les voy a compartir este mostrario ahorita, que básicamente la pretina de Van Roll es esta primerita que vemos acá. ¿Qué tiene de interesante el Van Roll respecto al interlón? Que el interlón es no tejido. Esta es una pretina con interior. Ah, perfecto. Aquí en la lucecita. Yo creo que alcanzan a ver que es un papel, ¿cierto? Exacto. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo ya les dije, ¿cuál es la gran diferencia entre hacer un pantalón con pretina de interlón a hacer un pantalón con pretina de Van Roll, por ejemplo? Sí. ¿Ni idea? ¿Alguien sabe? Porque pronto la estructura y también lo que decía la vida. Exacto, porque el interlón es no tejido, el interlón es a presión, es de papel. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes ven que con el tiempo el pantalón, la pretina se les va poniendo totalmente floja, quiere decir que utilizaron una pretina normalmente de interlón. ¿Qué beneficio hay con esta pretina de Van Roll? Que esto es tejido, esto te puede durar años de los años de los años. Y esto, ustedes siempre, bueno, no sé si alguna vez ya utilizaron esto. ¿Cuál es el beneficio de esto? Básicamente ustedes lo utilizan, es mucho más sencilla que la que les voy a mostrar, pero con eso ustedes lo forran con la tela y hacen su pretina. Lo que les quiero decir es que
Si ustedes quieren hacer algo sencillo, tienen la opción de hacerlo con el interlón, que es lo más económico, o con el bandroll, que también es económico, pero tiene mayor vida útil. De ahí para adelante, en cuanto a pretinas, vamos a encontrar diferentes opciones. ¿Cuáles son las opciones que hay? Voy a arrancar, por ejemplo, la siguiente al bandroll, que es la pretina sin caucho y sin tirilla. No sé si todo el mundo ahora use pretina con caucho, pero hasta hace un tiempo la mayoría de pantalones de caballero venían con una pretina que venía con caucho. ¿Alguien sabe cuál es la función del caucho en la pretina? Para que no se les baje. Para que no se les suba la camisa. Oh, bueno. Sí. Exactamente. Entonces, la primera pretina, la más sencilla, viene con bandroll, no tiene caucho, que es este que vemos acá, y no tiene tirilla. ¿Cuál es la tirilla? ¿Cuál es la función de la tirilla? Es una pestaña que viene en la pretina y que lo que hace es que en esa tirilla nosotros vamos a coserla al pantalón. ¿Cuál es la funcionalidad? Que no se vea donde nosotros lo cosimos. Es decir, que quede invisible. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Allá me ven con cara de como no te estoy entendiendo nada. ¿Se entiende? Entonces esta es la primera pretina, la que es sin caucho y sin tirilla. Después de esa vamos a encontrar una que es lo que tiene la tirilla y viene con caucho. ¿Cuál es la funcionalidad? De nuevo, el caucho nos ayuda a que no se salga la camisa, y la más completa viene con las dos, con caucho y con tirilla. Les voy a pasar este mostrario para que me entiendan un poco más lo que yo les estoy mostrando. Aquí faltó el de camisa. ¿Ya ha terminado de ver por aquí el de camisa? ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda respecto a las pretinas? Sí, no entendí bien para qué funciona la tirilla. La tirilla es por donde se cose. La tirilla es una pestaña, haz de cuenta que viene como una pestañita así. ¿Y cuál es el beneficio? Que tú puedes por ahí coser, pasar la máquina y va a quedar una pestaña que lo va a tapar. ¿Sí? Entonces, como para que no se vea, perdóname, como para que no se vea la sobrecostura de la pretina. Exacto. ¿Listo? Entonces, pues bueno, a nivel de confección la idea es que nosotros cosamos muy derechitos, ¿cierto? Pero algunas veces por el revés de la tela se nos va a ver un poquito torcido, y ustedes ya saben que el terminado de una prenda tanto externa como interna tiene que ser muy fino, ¿cierto? Tiene que quedarnos impecable. Entonces cuando tiene esa doble ventana, mira, como una doble telita acá, entonces se levanta una, se sobrecose y luego baja la otra y lo va a tapar, entonces no se nos va a ver. Esa es como la función de la doble tirilla. La doble tirilla, el caucho, como les decía Andrés, no vayan a pensar que es un caucho en el que yo lo jalo como si fuera una cintura en una sudadera. ¿Listo? Es un caucho, pero es un caucho que está dispuesto a manera de puntos. Si ustedes ya tienen ahí, tóquenlo. Si tocan esos puntitos que se siente como si fuera comercial de los pasos. Ah, ya está. Si sienten esos punticos como de caucho. Ese es el caucho, esos punticos, no es que sea un caucho en el que yo lo estire, que sea de un ancho de medio centímetro, 1 centímetro, no. Lo que pasa es que ese caucho, esos punticos hacen que la camisa no se me salga cuando el señor levanta el brazo. Incluso la pestaña o tirilla también ayuda a que tenga sostenga mejor la camisa dentro del pantalón. Porque ya saben ustedes que el caballero debe vestir con la camisa dentro del pantalón. Por eso es que de pronto la mayoría tal vez no utilizó pretinas armadas en el pantalón formal de caballero, entonces de pronto no conocemos este tipo de entretela, pero esta entretela es especial para sastrería tanto de pantalones de caballero como de dama. En dama se usa más es el bandroll, ¿listo? El bandroll es como el alma, como la entretela que va a tener la pretina ya armada. No sé si aquí hay alguno de los que nos tocó en pandemia que no encontrábamos la pretina exacta y nos toca hacer la pretina. O cuando ustedes están haciendo un diseño en el que quieren que la pretina vaya acorde al paño o acorde al forro, se compraría el bandroll y hacemos la pretina, ¿listo? Para que vaya el diseño de mi atuendo. Porque ya saben ustedes que tanto el pantalón por dentro y por fuera lleva el mismo diseño que lleva el saco. ¿Bien? Este bandroll en los pantalones también femeninos, sastres, se utiliza, o en las faldas, en las cinturas de las faldas. ¿Se han visto esas faldas tipo lápiz? Esas cinturillas llevan esa estructura porque necesitamos dar esa rigidez. La idea de estas pretinas o de esta entretela en cinturilla es que
no se me parta la pretina, no se arrugue, no se deforme. Entonces esas faldas que necesitamos que nos queden tan limpias que la cintura la defina, utilizamos esto que es el bandosco. ¿Listo? Es como para que nos queden más claros. Y siguen siendo de durezas. Fíjense que continuamos aquí en las que nos dan dureza. Hay unas que nos van a dar mayor rigidez que otras y otras simplemente una estructura más firme.